Yo quiero preguntarte algo. ¿Por qué vienes a la iglesia? O mejor, ¿para qué vienes a la iglesia? Porque muchas veces nosotros, por temas de nuestra formación religiosa, porque todos fuimos formados en un ambiente religioso, venimos a la iglesia porque estamos pasando por algún problema, porque necesitamos algún favorcito de arriba, porque nos da susto que nos vaya mal si no venimos. Pero la pregunta es, ¿para qué venimos? ¿Para qué venimos? ¿Qué es lo que Dios quiere producir en ti cuando vienes a la iglesia? Y de eso te quiero hablar en esta mañana, porque entramos en un mes espectacular, el mes en el que vamos a hablar del Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el fundamento de nuestra fe. El Evangelio está cimentado en los 4 libros biográficos, el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la biografía de Jesús, lo que el Señor Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra. Por eso nosotros somos cristianos, pero también somos evangélicos. Oye, aquí que día me decía alguien, uy pastor, yo soy, menos mal nosotros somos cristianos, es que esos evangélicos no. Yo le decía, no, porque tú también eres evangélica. Algunos creen que del 80 para el norte somos cristianos y del 80 para el sur evangélicos. No, todos somos cristianos evangélicos. Cristianos porque representamos la vida de Cristo, y evangélicos porque vivimos bajo el fundamento del Evangelio. ¿Queda claro? El problema, hijos, es que durante muchos años hemos vivido un evangelio condicionado a los intereses personales de una religión o de un líder religioso, y han utilizado la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Pablo, para hacer crecer una iglesia, para hacer crecer un ministerio, para hacer crecer una economía, pero no para hacer crecer a los hijos de Dios que deben ser impactados por el Evangelio. Porque el Evangelio no es para que una iglesia crezca, el Evangelio es para que tú crezcas. El Evangelio es para que tú te proyectes, para que tú cumplas el propósito. Jesús no vino por causa de él, Jesús vino por causa de ti. Jesús no vino simplemente para remendar 2 o 3 áreas de tu vida. Jesús vino para hacer algo nuevo en tu vida. Bueno, excelente. El problema es que si no entendemos el diseño del Evangelio, jamás nos vamos a poder alinear con el propósito del Evangelio. Y siempre les he enseñado esto: diseño y propósito. Diga conmigo, diseño, y diga conmigo, propósito. Cuando sacamos lo que Dios creó de su diseño, automáticamente nos alejamos de su propósito. Por ejemplo, siempre les doy el mismo ejemplo: un cuchillo. ¿Dónde tiene usted el cuchillo en la casa? ¿Dónde lo guarda? En la cocina. ¿Por qué no en la mesita de noche? Porque el cuchillo fue diseñado para labores de la cocina, para cortar la carne. Así fue el origen del diseño del cuchillo. Sin embargo, muchas personas lo utilizan para lastimar a otras. La pregunta es, ¿eso significa que es malo tener un cuchillo en la casa? No, ¿verdad? El problema es que hay personas que sacan el cuchillo de su diseño y lo utilizan por fuera de su propósito. Eso mismo pasa con la vida. Por eso el problema no es ¿por qué Dios permite cosas malas? No. El problema es por qué las personas sacamos del diseño las cosas buenas que Dios diseñó para su propósito. Y uno de ellos es el Evangelio. El Evangelio tiene un fundamento y nos lo enseña el apóstol Pablo, y se los quiero compartir en esta mañana. Allí en 1 Corintios capítulo 15. Y en 1 Corintios capítulo 15 el apóstol Pablo nos da en 4 versículos una cátedra acerca de lo que es el verdadero evangelio. Diga conmigo, el verdadero evangelio. No el evangelio de la religión, no el evangelio de los intereses personales de hombres religiosos, no, el diseño del evangelio establecido por Cristo. Y mira lo que dice el versículo 1. Además les declaro, hermanos, ¿a quién le está hablando Pablo? A la iglesia. Les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual ustedes recibieron, en el cual perseveraron y por el cual asimismo retienen la palabra que les he predicado. Diga conmigo, el evangelio.
Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Creyeron en qué? Pregunto, ¿creyeron o no creyeron? Pero si no creyeron en el evangelio del diseño real, creyeron en vano. Y hay muchas personas alrededor del mundo que llenan las iglesias y creen, pero creen en vano. Ya les voy a explicar por qué. Siga leyendo conmigo, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué nos enseña Pablo? Lo que recibió. Y Pablo lo recibió directamente de Cristo. Recuerda que Pablo, cuando salió de Damasco, se fue 3 años y medio para una provincia alejada de Oriente. Algunos dicen que Arabia. Y pasó 3 años, porque él dijo, yo quiero pasar a solas con Cristo el mismo tiempo que Cristo pasó con los apóstoles. Y se fue 3 años a recibir directamente la revelación del evangelio de Cristo. Y entonces él dice, yo les he enseñado lo que recibí. ¿De quién lo recibió? De Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo nos da los 3 fundamentos del evangelio real, del diseño de Cristo para el evangelio. Diga conmigo, muerte. Diga conmigo, sepultura. Y diga conmigo, resurrección. Todo el evangelio se fundamenta en muerte, sepultura y resurrección. Ahorita lo voy a explicar mejor, pero centrémonos en 2, muerte y resurrección. El evangelio se centra no en que Cristo hizo milagros, no en que Cristo sanó leprosos, no en que Cristo le devolvió la vista a los ciegos, no en que Cristo, no. El evangelio se centra en que Cristo murió y resucitó, punto. Por eso en todas las cartas el apóstol Pablo nos habla de 2 cosas, morir y resucitar. Morir al viejo hombre y nacer al nuevo hombre. Morir a las viejas vestiduras, quitarse las viejas vestiduras y colocarse las nuevas vestiduras según Dios, morir y resucitar. Por eso Pablo dice que en Cristo somos nuevas criaturas. En el diseño del evangelio real somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, murieron, quedaron atrás, y he aquí todas son hechas nuevas, fueron renovadas, nacieron de nuevo. Por eso el fundamento del evangelio es morir para vivir. Diga conmigo, morir para vivir. Y ese es el título que le hemos colocado a esta enseñanza, morir para vivir. Y aquí es donde entendemos por qué muchos viven el cristianismo en vano. ¿Saben por qué? Porque nunca viven algo nuevo. Y pueden durar 30 años en una iglesia viviendo siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque no pueden vivir si primero no se atreven a morir. Porque el grano de trigo primero tiene que caer en tierra y morir, dice Jesús, para que así pueda vivir el fruto que hay en él. Pero nosotros tenemos que entender el fundamento del evangelio. Déjame darte esta frase para comenzar. El cristianismo no comenzó con una iglesia llena, comenzó con una tumba vacía. Te lo voy a repetir. El cristianismo no comenzó con una iglesia llena. No. El verdadero cristianismo, diga conmigo, el verdadero evangelio, comenzó con una tumba vacía. Ahí fue donde comenzaron las buenas nuevas. Ahí fue donde verdaderamente se activó la dimensión del propósito de Dios. Es más, es tan impactante la tumba vacía, la resurrección, que nosotros como cristianos no celebramos o no guardamos el día del Señor como lo dice el Antiguo Testamento, el Shabbat. Para nosotros el día del Señor es el domingo, el primer día de la semana. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que los apóstoles comenzaron a reunirse el primer día de la semana para celebrar que Cristo había resucitado. Por eso tú y yo nos congregamos los domingos, el primer día de la semana, porque fue el día que Cristo resucitó. Y el fundamento del evangelio es que tú vivas lo que tienes que vivir para poder nacer a la vida que tienes que nacer. Bueno, excelente. Por eso es el domingo, cuando nos congregamos para celebrar que Cristo resucitó. Vivimos en una época donde muchas personas, muchas conocen el lenguaje del evangelio, pero no han experimentado su poder. Dice el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios. ¿Poder para qué? Diga el que está a su lado, para transformar. Porque morir a lo viejo para nacer a lo nuevo es transformación. Porque quitarte el viejo vestido para colocarte el nuevo es transformación.
Porque dejar que las cosas viejas pasen y hacer todas nuevas es transformación. Por eso el poder del evangelio es un poder transformador. Y las personas que asisten a una iglesia por años, pero no experimentan la transformación, pueden hablar el lenguaje del evangelio. Hermana, hermano, amén, aleluya, gloria a Dios, siervo de Jesucristo, doncella del Altísimo, y un montón de lenguaje religioso derivado del evangelio, pero por fuera de su diseño. Por eso de nada te sirve hablar el lenguaje del evangelio si no estás viviendo el poder de su diseño. Diga conmigo, transformación. Y hoy en día los cristianos se creen cristianos por el lenguaje evangélico, pero no llevan por ningún lado el poder evangélico. Creen que el poder evangélico es gritar, es despelucarse, es caerse, es criticar a otros, es juzgar a otros, es medir el conocimiento con otros, cuando el verdadero poder del evangelio es la transformación. Hijos, Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo a esa iglesia que está comenzando a gestarse que tienen que replantear su fe. Les dice, hermanos, si ustedes no creen en el diseño correcto del evangelio, están creyendo en vano. Así que tienen que replantear en lo que están creyendo. Y yo vengo de parte de Dios en esta mañana a decirte, iglesia, tenemos que replantear nuestra fe. Tenemos que replantear la manera en que estamos viviendo el evangelio. Tenemos que replantear la manera en que estamos caminando con Cristo. Porque Cristo representa el orden del cielo aquí en la tierra. Y el orden siempre produce equilibrio. ¿Produce qué? Por eso los extremos no son de Dios. Los extremos son del diablo. Diga conmigo, los extremos son del diablo. Pero así como con ese que salga de aquí, ¿eso qué? ¿Y por qué los extremos son del diablo, pastor? Génesis capítulo 3, cuando la serpiente viene donde está Eva, le dice, ¿con que de ningún árbol del huerto podrás comer? Extremo. Todo es pecado, todo está mal, todo es prohibido. Y Eva le dijo, no, de todos los árboles del huerto, pero hay uno del que no podemos comer, ni lo podemos tocar porque vamos a morir. Y lo llevó al otro extremo, no moriréis. Puedes hacer lo que quieras, que no pasa nada, porque Dios te ama. Extremos, liberalismo, radicalismo, legalismo. Eso no viene de Dios, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de equilibrio. Por eso ningún extremo transforma. El liberalismo no transforma, el legalismo no transforma, pero el evangelio en el diseño correcto tiene el poder de transformar. Tenemos que replantearnos. Déjame decirte esto, el evangelio no puede convertirse en información, tiene que convertirse en transformación. De nada te sirve tener la información si no experimentas la transformación. Te lo voy a repetir. De nada te sirve saber la información si no experimentas la transformación. En otras palabras, de nada te sirve la letra si no estás viviendo el espíritu. De nada te sirve el texto si no tienes el poder. Por eso hay una iglesia cristiana que tiene conocimiento pero no tiene poder. Una iglesia cristiana que recita versículos pero no muestra transformación. Nosotros tenemos que hacer una diferencia. Diga conmigo, no somos mejores. Pero diga el que está a su lado, pero sí somos diferentes. No somos mejores que los de un extremo o los del otro extremo, pero tenemos que ser diferentes. Y ser diferente nos debe llevar a marcar una diferencia. Y la diferencia la marca una sola palabra. Diga conmigo, transformación. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees el Nuevo Testamento, te das cuenta que todos los que marcaron la diferencia, la marcaron por esa palabra, comenzando por Jesús. Porque ninguna persona, escúchame, ninguna persona que se cruzó en el camino de Jesús salió igual que como estaba. Ninguna, solamente los fariseos. Extremos. Por eso es tan importante entender esto, hijos. El poder del evangelio se resume en 3 palabras. Diga conmigo, muerte, sepultura y resurrección. La muerte significa renuncia. Morir significa renunciar. El apóstol Pablo dice, hagan morir los deseos de la carne.
Y alguna persona me dice, pero pastor, yo ya maté la carne, pero sigo con deseos. Es que lo que tienes que morir es a validar esos deseos. Tú tienes que renunciar a satisfacer eso que sabes que está por fuera del diseño. Pero la carne va a seguir sintiendo. ¿Hasta cuándo? Dice el apóstol Pablo que hasta que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Pero mientras tú vivas en este cuerpo, vas a seguir siendo tentado por los deseos de tu naturaleza. Hablar mal, pensar mal, actuar mal, mirar mal, hacer las cosas mal, porque es una naturaleza. Por eso en Gálatas 5:16 el apóstol Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿No sintáis o no satisfagáis? No dice no sintáis, porque Dios sabe que es imposible no sentir deseos de la carne. Ser espiritual no te absuelve de sentir, te da el poder para no satisfacer. Ser transformado no significa que ya no sientas, significa que tienes la autoridad para satisfacer solo lo que está dentro del diseño, mientras combates para no satisfacer lo que está por fuera del diseño. Esa persona que se suben a los púlpitos a decir, no puedes sentir, no puedes pensar, eso es mentira. Si el Señor Jesucristo, si el apóstol Pablo no negaron la vulnerabilidad de la carne, ¿quién desde un púlpito la puede negar? No se trata de que no sientas, se trata de que no satisfagas. El poder transformador no es para dejar de sentir, es para dejar de satisfacer lo que está por fuera de tu diseño. Bueno, excelente. Por eso la muerte significa renuncia. El sepulcro, cuando fue sepultado, significa proceso. El Señor Jesús tuvo que vivir un proceso de 3 días. Al tercer día resucitó, pero mientras tanto tuvo que ir a las profundidades, dice la palabra, tomar las llaves del Hades para replantear la nueva temporada. El proceso es el tiempo en el que Dios te permite replantear tu nueva temporada. El proceso es el tiempo en el que tú terminas de renunciar a lo que tienes que renunciar para poderte preparar a lo que Dios te va a entregar. Y luego viene la tercera, resurrección, que significa transformación o renovación. Diga conmigo, transformación. Eso significa que tú no puedes ser transformado si primero no renuncias a lo que está por fuera del diseño. Muchas personas les hicieron creer en el ambiente de la religiosidad que por orar por ellas su vida es transformada. Y no renuncian al orgullo, y no renuncian a los malos hábitos, y no renuncian a las malas actitudes, y no renuncian a las malas relaciones. Sin renuncia no hay transformación. Ve al que está a su lado, primero renuncias y luego vives lo nuevo. Por tanto, si estas 3 palabras no hacen parte de tu evangelio, estás creyendo en vano. Te lo voy a repetir. Si estas 3 palabras no hacen parte de tu evangelio, estás creyendo en vano. Muchos dicen, bueno, ya por lo menos tengo la segunda porque yo vivo en el proceso, pastor. Pero 10 años en el mismo proceso. ¿Sabes por qué hay procesos que tardan tanto? Porque no hay renuncia. Te lo voy a repetir. Hay procesos que tardan más de lo debido porque no hay renuncia. No, este no es el proceso del que habla el apóstol Pablo. El proceso que trae transformación es el proceso que viene inmediatamente después de la renuncia. Por tanto, muchos procesos que los cristianos viven son procesos de desobediencia, no procesos de obediencia. Y el proceso de desobediencia solo puede ser cambiado con una cosa, diga conmigo, renuncia. No es que yo estoy en un proceso tremendo, pastor, porque es que el René es necio, pastor. Es re necio, pastor. Y René, pastor, es mi novio, pero me trata mal, es sinvergüenza, es pendenciero, es mujeriego, no me honra, no me valora. Pero yo lo amo, pastor. Yo sé que en algún momento Dios lo va a convertir, pastor. Y lleva 5 años en el proceso con René. La pregunta es, ¿qué puede cambiar el proceso? ¿Que se casen? Va a ser peor. ¿Que tengan un hijo? Va a ser peor.
Porque lo que cambia no es el proceso. Nadie cambia en el proceso. Lo que cambia es la renuncia. Qué tremendo. Por eso ninguna persona va a cambiar si no quiere renunciar. Y el proceso que viene después de la renuncia, ahorita te lo explico, es el proceso en el que tienes que descontaminarte de lo viejo para poderte preparar para lo nuevo. Entonces vamos a analizar cada uno de los tres momentos. Diga conmigo muerte, diga conmigo renuncia. Y es que el evangelio de verdad nos invita a morir a todo lo que nos aparta de nuestro diseño. Nos invita a morir a nuestra vieja naturaleza, es decir, a lo que hasta ahora habíamos aceptado como verdadero. Porque muchos aceptamos como verdadero cosas incorrectas, es lo que llama la psicología el sistema falso de creencias. Cuando tomas una mentira y la estableces como una verdad, comienzas a alterar tu sistema de creencias y a sacar del diseño lo que ya no hace parte de tu vida. Y cuando tú sacas del diseño una relación, la sacas del propósito. Cuando una persona se sale del diseño en la relación, saca la relación del propósito. Cuando tú tienes una amistad y tienes conversaciones por fuera del diseño, esa amistad te lleva por fuera del propósito. Por eso Pablo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso el secreto no es morir. El secreto es aceptar que hay cosas que ya no son parte del propósito. Porque es que a ti de nada te sirve morir de palabras si sigues aferrado de corazón. Te lo repito. De nada te sirve morir de palabras si sigues aferrado de corazón. Porque nunca vas a morir hasta que primero no aceptes que eso ya no hace parte de tu vida. No vas a morir hasta que no aceptes que esa relación ya no va, que esa amistad ya no va, que ese trabajo ya no va, que ese hábito ya no va, que esa actitud ya no va. Dile al que está a su lado, acéptalo, pero no mires hacia el pastor. Es que si tú no aceptas que eso no es parte del diseño, vas a querer forzar el diseño, y forzar es pecado. Forzar es querer hacer en tus fuerzas lo que ya Dios te dijo que no iba. Por eso, aceptar que hay cosas que no son parte del propósito involucra tres elementos. Diga conmigo, pensamientos, conductas y relaciones. Esas son las tres grandes dimensiones en las que el evangelio nos lleva a morir. Pensamientos. Mira, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes qué significa eso? Que si tú no dejas el conformismo, diga conmigo, aceptar, no vas a poder renovar tus pensamientos. Es decir, desechar los pensamientos viejos y establecer pensamientos nuevos. Y si tú no eres renovado en tus pensamientos, nunca serás transformado en tu vida. Por eso lo primero que tienes que aceptar es que hay pensamientos que ya no hacen parte de tu diseño. Hay pensamientos donde te cuestionas, te criticas, te das duro porque te equivocaste. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha tomado malas decisiones en la vida? La pregunta es, ¿y por qué te das duro por ser humano? ¿Por qué piensas mal de ti? Simplemente porque nadie te había enseñado a hacerlo de la manera correcta y tuviste que aprender de la manera más difícil, por experiencia. Porque es más fácil cuando tú puedes aprender por inspiración. Es fácil cuando tú puedes aprender por la experiencia de otros. Pero cuando ni la inspiración ni la experiencia de otros funciona, pues tienes que aprender por experiencia propia. Y eso duele un poquito más. El problema es que si no aprendes, vas a terminar repitiéndolo cuantas veces sea necesario hasta que aprendas. Por eso conoce personas que van de relación dolorosa en relación dolorosa. Y la culpa no es ni del Chepe, ni del Héctor, ni del René. La culpa es de que ella está buscando en el hombre lo que no quiere encontrar en Dios. Por eso tienes que cambiar tus pensamientos, aceptar que hay pensamientos a los que tienes que renunciar. Segundo, diga conmigo, conductas.
Hay conductas, comportamientos que ya no hacen parte de tu diseño, que quizá fueron un mecanismo de defensa válido cuando no conocías de Dios, cuando no habías estado expuesto al evangelio, o cuando simplemente vivías la vida a tu manera. Pero hoy es un tiempo diferente. Hoy conoces el evangelio, estás expuesto al evangelio. Hoy estás del lado correcto de la vida, pero tus conductas siguen del lado incorrecto de donde vienes. Conductas de arrogancia, conductas de indiferencia, conductas de menosprecio, conductas de mediocridad, conductas de conformismo, Hay un montón de conductas que hicieron parte de la temporada anterior, pero no hacen parte de esta temporada. Y no hay nada más triste que ver a un cristiano que predica lo nuevo, pero se sigue comportando en lo viejo. Tus conductas sí tienen que cambiar. Tus conductas sí tienen que cambiar. El problema es que para que cambien las conductas, primero tienes que aceptar que esas conductas ya no te convienen, que esas conductas ya no te sirven. Bueno, excelente. Y lo tercero, relaciones. Hay personas que hacen parte de tu pasado, pero no hacen parte de tu futuro. Personas que fueron una bendición ayer, pero no quisieron avanzar, no quisieron crecer, no quisieron cambiar y hoy son un estorbo para que tú te alinees con el diseño. El Señor Jesús invitaba a los discípulos a dejar atrás todo lo que pudiese alterar el diseño de su propósito. Y les dijo, miren, si ustedes tienen que renunciar a su papá, renuncien a él. Si tienen que renunciar a su mamá, renuncien a ella. Si tienen que renunciar a su mujer, a su marido, renuncien a él. Si quieren renunciar a sus hijos, renuncien a él. Pero renuncien a todo lo que los quiera sacar del diseño de su propósito. Porque no hay uno solo que renuncia a padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, esposo, esposa, trabajos, bienes, que no reciba 100 veces más en esta vida y en la era venidera, la vida eterna. 100 veces más. El problema es que si no aceptas que hay personas que te están apartando del diseño de tu propósito, vas a seguir recitando con tus labios lo correcto, pero viviendo con tu vida lo incorrecto. Bueno, excelente. Entonces, aceptar que hay pensamientos, conductas y personas que no hacen parte del diseño del propósito de Dios para tu vida, te tiene que llevar a renunciar. Si no hay renuncia, nunca va a haber transformación. El secreto, déjame darte la frase para tu Facebook, no es morir a todo, es morir a lo que te impide vivir lo nuevo de Dios. Porque ¿qué? Volvemos al lado del legalismo. Es que tiene que morir a todo. A todo, usted tiene que morir a todo, porque eso se llama ascetismo y es una corriente filosófica que determina la renuncia a todo placer terrenal. De ahí vienen los puritanos y una serie de dogmas que no son correctos. Dios quiere que tú disfrutes. Dios quiere que tú experimentes placer. Diga el que está a su lado, pero dentro del diseño. Entonces, ¿qué significa eso? Que no se trata de morir a todo, es morir a lo que te impide vivir lo nuevo de Dios. Y generalmente te va a costar. Por eso vas a tener que vivir un proceso. Diga conmigo, proceso. Por eso el Evangelio nos enseña que los procesos también son parte del propósito. Muchas personas piensan que porque están viviendo un proceso que produce en ellos soledad, frustración, quizás un poquito de depresión, de tristeza, entonces están por fuera del propósito. No. Los procesos también son parte del propósito cuando son precedidos por renuncia. Porque toda renuncia requiere un duelo y el duelo es un proceso. Entonces, cuando tú tomas la decisión de renunciar a una amistad incorrecta, tienes que entrar a un proceso. ¿Sabes por qué? Porque esa que era tu mejor amiga, tu mejor amigo, la persona que te había jurado amor para toda la vida, cuando tú le pones un límite porque está alterando el diseño de tu propósito, automáticamente se convierte en tu peor enemigo. Porque toda persona incorrecta se va a levantar en contra de la vida correcta que tú eliges vivir. Nunca esperes que una persona incorrecta respalde una vida correcta. ¡Wow! Entonces, muchas personas
No tienen el carácter para poner límites a una relación porque tienen temor a la desaprobación, porque tienen temor al rechazo, porque no quieren pagar el precio del proceso. Y el proceso es lo que te prepara para lo nuevo. Mira, el pueblo de Israel salió de la esclavitud ¿en dónde? En Egipto. Y fue llevado al proceso ¿en dónde? En el desierto, para ser preparado para entrar a la promesa ¿en dónde? En Canaán. El desierto no era un castigo, díganme conmigo, era un proceso. Y era un proceso donde Dios iba a cambiar sus pensamientos, sus conductas y sus relaciones, para que ellos estuviesen preparados para entrar en la promesa. Pero como se resistieron a aceptar que sus pensamientos tenían que cambiar, como se resistieron a reconocer que había conductas que tenían que cambiar, como se resistieron a alejarse de personas que se tenían que alejar, terminaron muriendo en el desierto. Murieron toda su vida en el proceso, en el mismo proceso. Pero Josué y Caleb, por cuanto había en ellos un espíritu diferente, diga conmigo, el evangelio. Por cuanto había en ellos un espíritu diferente, ellos cambiaron su pensamiento, cambiaron sus conductas y cambiaron sus relaciones. Y se atrevieron a creerle a Dios por lo correcto, aunque todo el mundo se levantó contra ellos, porque toda persona incorrecta llama incorrecto a lo correcto. ¿Te lo repito? Toda persona incorrecta llama incorrecto a lo que Dios dice que es correcto. Por eso no esperes que una persona incorrecta te diga que es correcto congregarte todos los domingos. Nunca una persona incorrecta te lo va a decir. No permitas que una persona incorrecta te diga que es correcto diezmar. No te lo va a decir. No permitas que una persona incorrecta te diga que es correcto perdonar. No te lo va a decir. No esperes que una persona incorrecta te diga que es correcto dejar el orgullo y ser humilde. No te lo va a decir. ¿Por qué? Porque no está dispuesta a renunciar a su falso sistema de creencias, a su distorsionado sistema de conductas, ni a su complejo sistema de relaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces en el proceso nos preparamos. Muchas veces hablamos de la muerte, hablamos de la resurrección, pero olvidamos el sepulcro. Y el sepulcro es determinante, porque por no haber entendido el valor del proceso, el pueblo murió en el desierto. Pero mire usted cómo todo hombre de Dios que marcó la diferencia y trajo algo nuevo a su generación tuvo que enfrentar su proceso. Moisés tuvo que caminar su desierto para estar preparado para ser guía del pueblo hacia la libertad. Elías tuvo que vivir su desierto para poder ser preparado para ser llevado al cielo y dejar de legado a Eliseo para su ministerio. El Señor Jesús tuvo que vivir su desierto para poder establecer la plataforma del inicio de su ministerio. Y si Pablo vivió su desierto, Pedro vivió su desierto, el Señor Jesucristo vivió su desierto, el profeta Elías vivió su desierto, el rey David vivió su desierto, Moisés vivió su desierto. ¿Quiénes somos tú y yo para no vivir nuestro desierto? El desierto no es algo malo. El desierto, después de la renuncia, es lo mejor que te puede pasar. Por eso, el proceso representa momentos que no queremos vivir, porque el proceso representa momentos de soledad, momentos de confrontación, momentos de espera, momentos de silencio, momentos de incertidumbre. Y estamos tan acostumbrados al ruido de nuestros pensamientos y emociones dañadas que le huimos al valor del silencio, que le huimos al valor de la soledad. Y no entendemos que eso solamente es parte del proceso. Por eso recuerda esto, en el proceso Dios no está descartándote, Dios está preparándote. En el proceso Dios no está descartándote, Dios está preparándote. Bueno, excelente. ¿Alguien está viviendo algún proceso? Ok, entonces Dios te está preparando para algo grande. Dale un aplauso al Señor. En el proceso hay dos tipos de personas, o hay dos tipos de voces, mejor. En el proceso está la voz de las personas que te hablan de lo que pasó, pero por el otro lado está la voz de Dios que te habla de lo que va a pasar.
Y tú tienes que afinar tu oído, porque de acuerdo a la alineación de tu oído, al alineamiento de tu oído, determina la actitud que vas a tener en tu proceso. Tu proceso no es por causa de lo que pasó. Mira, hay cosas que pasaron, hay personas que te dejaron, hay relaciones que se acabaron, hay puertas que se cerraron, hay decisiones que se tomaron, que te llevaron al proceso, pero quizá era la única manera para renunciar a lo que tenías que renunciar. Pero es que me humilló y me sacó. Es que tocó a las malas porque no quisiste a las buenas. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? En el proceso, para entrar al proceso, Dios utiliza tus errores, tus malas decisiones, las personas incorrectas con las que te relacionaste por años. Y ahí, cuando aceptas que ya no es parte, o cuando te fallan, o cuando te humillan, o cuando te cierran la puerta, entras en el proceso. Pero van a haber personas incorrectas. ¿Personas qué? Incorrectas. Que todo el tiempo te van a estar hablando de lo que pasó. Ay, si vuelves a Egipto. Ay, ¿por qué no le das otra oportunidad al faraón? Sí, así son, así son. Ay, pero es que usted se veía tan bonito allá, esclavizado, echando ladrillos. Ay, era tan, por lo menos tenía un sueldito fijo. Por lo menos tenía para la papita. Eso decían el pueblo de Dios en medio del desierto. Y van a haber personas incorrectas que todo el tiempo te van a estar hablando de lo que pasó. ¿Por qué? Porque mientras te hablen de lo que pasó, lo van a tener vigente en tu presente. Por eso las primeras personas que tú tienes que callar en el desierto son las que te hablan de lo viejo. Porque son las que no te permiten renunciar a los pensamientos que tienen que quedar atrás, ni a las conductas que tienen que quedar atrás, ni a las relaciones que tienen que quedar atrás. Y por el otro lado está la voz de Dios. Dios no te habla de lo que pasó. Dios te habla de lo que va a pasar. Dios nunca te dice, se le dijo, se le advirtió. No. Dios solo te dice, levántate y anda. Levántate y vuelve a creer. Levántate, yo ya te perdoné. Cambia tu actitud y sigue para adelante. Porque Dios también dice, dale para adelante. Así le dijo, o no le... Sí. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Levántate, toma tu camilla y dale para adelante. A la mujer con el flujo de sangre, mijita, tus pecados han sido perdonados, dale para adelante. A la mujer acusada del acto del adulterio, ¿dónde están los que te acusaban? No están, yo tampoco te acuso, mija, vete para tu casa y dale para adelante. ¿Ustedes creyeron que eso era mío? Eso es de Jesús. De al que está a tu lado, dale para adelante. Pero las personas incorrectas nunca te van a decir, dale para adelante. Te van a decir, mira para atrás. Mira para atrás. Ay, si tú no hubieras hecho eso. Ay, si tú no hubieras... Ay, pero ¿por qué tú? Ay, pero... No. Hijos, tú eliges qué voz vas a escuchar en el proceso. Y la voz que escuches en el proceso determina el tiempo que va a durar el proceso. ¿Vamos bien hasta ahí? Y entonces ya hablamos de la muerte, renuncia, ya hablamos del sepulcro, diga conmigo, proceso. Ahora vamos a hablar de la resurrección, diga conmigo, transformación. Por eso el Evangelio nos llama a vivir en el poder de la resurrección. Diga conmigo, transformación. Dice la palabra que el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos nos va a levantar a nosotros con poder y gloria. ¿Tú creíste que el Espíritu Santo solamente era para hacer milagros? ¿Que el Espíritu Santo solamente es para hablar en lenguas? ¿Que el Espíritu Santo solamente es para temblar y caerse? No, hay manifestaciones del Espíritu, pero también hay una vida en el Espíritu. Pero el pueblo cristiano, en la distorsión del diseño del Evangelio, se acostumbró a las manifestaciones del Espíritu, a las experiencias del Espíritu, pero no a la vida en el Espíritu, que es la esencia. Por eso, cuando tú entiendes el valor de vivir una vida en el Espíritu, entiendes el valor del Evangelio. Diga conmigo, levantarse de entre los muertos. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38 dice:
bautícense, ¿cómo es que dice? Arrepentíos y bautizaos cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira qué tremendo. El poder del Espíritu Santo. Escúchame esto. El bautizo en Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice que nosotros fuimos juntamente sepultados con Cristo mediante el bautismo, a través del cual también somos resucitados con Él a una nueva vida. Entonces lo que el apóstol Pedro está diciendo es, ustedes tienen que morir y vivir el proceso para ser renovados y recibir al Espíritu Santo. Pero tenemos que tener realmente la convicción y el entendimiento que lo que el Espíritu Santo quiere hacer es darnos vida. Es experimentar en nosotros una resurrección. Diga conmigo, transformación. Te lo voy a decir de esta manera, donde no hay transformación, no está el Espíritu Santo. ¿Usted ha visto a una persona religiosa de, acabo de salir de 8 horas en el Espíritu y con lagañas todavía por acá? A vivir la misma vida, ahí no está el Espíritu. Es que todas las mañanas oro 3 horas, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Está trasnochando, tiene un problema de insomnio, porque sale a vivir lo mismo. Una persona que verdaderamente vive una vida espiritual, que verdaderamente tiene una relación con el Espíritu Santo, lo que está teniendo es una relación con el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Por eso no me digas que tú tienes una relación con el Espíritu Santo y tu vida no está siendo levantada en una dimensión de transformación como nunca habías vivido. Entonces, la transformación es el sello del evangelio verdadero. La transformación no es un evento. La transformación no es una experiencia. La transformación es una dimensión. Diga conmigo, dimensión. Para que tú me lo entiendas mejor. Imagínate que de aquí para allá es una dimensión. De aquí para acá es otra dimensión. Y en esta dimensión, diga conmigo, lo viejo, yo puedo tener experiencias. Experiencias de cambio. Puedo tener experiencias de cosas que no están bien, pero que quiero que estén bien. Y de pronto me puede salir un negocio bueno, pero sigo en lo mismo. Diga conmigo, experiencia. Dios me puede sanar de una enfermedad, pero sigo en lo mismo. Experiencia. O sea, hay cambios en áreas de la vida, pero no hay un cambio de vida. Porque sigo en la misma dimensión. Pero cuando yo entiendo el diseño real del evangelio, y renuncio a lo que tengo que renunciar, vivo el proceso que tengo que vivir, pues puedo ser llevado a una nueva dimensión. Diga conmigo, transformación. Y en la dimensión de la transformación, ya no estoy pendiente si sale el trabajo, si se abre el negocio, si la persona cambia, porque en esta dimensión todo mi enfoque es qué hay nuevo para mí, qué Dios espera que yo haga, cómo Dios quiere que yo reaccione frente a tal, porque en esta dimensión todo es transformación. Porque en esta dimensión entendemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es los que conforme a su diseño, a su propósito, han sido llamados. Por tanto, en el ambiente o en la dimensión de la transformación, todo, absolutamente todo lo que vives, automáticamente opera en renuncia, proceso y transformación. Todo lo que vives se convierte en un estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. ¿Por qué? Porque en esta dimensión, diga conmigo, dimensión, ya piensas diferente, ya actúas diferente y ya te relacionas diferente. Por eso en esta dimensión las personas te pueden pagar mal, pero ya entiendes que es el recurso de Dios para que tú produzcas un cambio que tienes que producir. En esta dimensión te pueden cerrar una puerta, se puede acabar una relación, se puede cerrar un trabajo, se puede caer un negocio, pero ya tú entiendes que todo lo que sucede en esta dimensión simplemente es parte del proceso de transformación de Dios para tu vida. Entonces, cuando viene el suceso, cuando viene la circunstancia, ya tú piensas diferente, actúas diferente y te relacionas diferente. Significa que todo opera para tu crecimiento, para tu proyección, para tu transformación. Bueno, excelente. Por tanto, la evidencia de que Cristo resucitó, todos creemos que Cristo resucitó, ¿verdad? Pero ¿cuál es la evidencia de que Cristo resucitó en este tiempo? No es una tumba vacía, es una vida transformada.
Solo una vida transformada representa el poder de la resurrección del Espíritu Santo. Así que quítate ya el velo en el que fuiste formado por la estructura religiosa. Lo que evidencia que Cristo resucitó es el poder del mismo Espíritu que lo resucitó a Él, levantándote a ti a una nueva vida. Transformándote para comenzar un nuevo estilo de vida, en el que vas a tener deseos de la carne, pero en el que ya no los vas a satisfacer con la misma velocidad, en el que ya no vas a vivir en la misma esclavitud. Te puede dar mal genio, pero ya no pecas por ese mal genio, porque el Señor Jesús fue claro y le dijo: airaos. O sea, ¿se vale ponerse bravos? Pero no abusen, esposas. O sea, se vale, pero no se den garra. Se vale ponerse bravos, pero no se vale permitir que esa molestia dé fruto, porque eso es pecado. Se vale sentir tristeza, pero no se vale permitir que esa tristeza dé fruto, porque estaríamos obrando por fuera de nuestro diseño. Por eso en la dimensión de la transformación seguimos siendo imperfectos, pero estamos en la dimensión de confianza del amor de un Dios perfecto, del diseño de un Dios perfecto y del propósito de un Dios perfecto. Bueno, excelente. ¿Lo vamos entendiendo? La pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿qué te está impidiendo ir al siguiente nivel? ¿Qué te está impidiendo alinearte con el diseño del propósito de Dios para ti? Porque no se trata de venir a una predicación, recibir una palabra, salir por esa puerta emocionados y seguir viviendo lo mismo. No tendría sentido, hijos. Por eso quiero que te preguntes por un momento: ¿qué es eso que te está impidiendo avanzar, crecer, ser la persona que Dios quiere que tú seas? ¿Tus pensamientos? ¿Sigues pensando mal de ti? Y cuando tú piensas mal de ti, siempre vas a pensar mal del otro. Los celos no son el reflejo de una persona que no confía en su pareja, son el reflejo de una persona que no confía en ella misma. Por eso, si tú piensas mal de ti, yo no valgo, automáticamente piensas mal de tu pareja, no me va a dar valor. La depresión son cúmulo de malos pensamientos. La amargura es un cúmulo de malos pensamientos. ¿Qué te está impidiendo avanzar? Pues este es el momento para renunciar a eso que te está impidiendo avanzar. ¿Qué conductas no te permiten vivir la vida que Dios ha preparado para ti? ¿Qué conductas? ¿Sigues viviendo la vida como si nada tuviera valor? Hay personas que van por la vida que no se valoran a ellas. Y si no se valoran a ellas, ¿a quién valoran? A nadie. A nadie. Son esos que Jesús decía: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos. Y hay muchas personas que no se valoran y sus conductas son unas conductas que reflejan falta de valor por todo y por todos. Todo les importa 5. Por eso se vuelven conformistas. Por eso se resignan. Son conductas que tienen que cambiar. Conductas de conformismo, conductas de orgullo, conductas de amargura, de todo el tiempo desaprobar a la gente, de todo el tiempo desaprobarse a sí mismas. ¿Conocen esas personas que todo el tiempo están desaprobando a los demás? Son personas que todo el tiempo se desaprueban a ellas mismas. No se pueden perdonar, por eso no pueden perdonar a otros. Necesitamos hoy. ¿Cuándo? Hoy. Renunciar a esas conductas que nos están apartando del diseño de nuestro propósito. Esto no es religión, hijos. Esto es transformación. Se lo voy a repetir, esto no es religión. La religión no sirve para nada. Solamente para levantar un montón de gente chismosa, hipócrita y moralista. Eso no es el evangelio. Yo nunca vi a Pablo chismoseando. Venga, Timoteo, ¿sí vio lo que anda Silas? No. Pablo se peleó con Pedro porque tenían diferencias de opiniones, pero siguieron caminando el mismo camino, en la misma unidad y en el mismo propósito. Pablo se peleó con Bernabé, pero eso no dañó la unidad en el diseño de su propósito. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un carácter fuerte y defendía su punto de vista, pero no vivía en amargura de espíritu.
No vivía en resentimientos ni en contiendas con la gente. Hay conductas que tienen que cambiar, hijos. Hay conductas que tienen que cambiar. Es que yo soy así. No, no eres así. Las personas te volvieron así, pero Dios te quiere transformar para que seas como Él te diseñó. ¿Qué relaciones te están impidiendo avanzar? Hay personas que no te están permitiendo avanzar. ¿Sabes por qué el término de personas tóxicas? ¿Qué es algo tóxico? Que hace daño, que descompone, que contamina. Hay personas que son tóxicas porque están contaminando el diseño de tu propósito. Hay personas que son tóxicas porque están contaminando tus pensamientos y tus conductas. La pregunta es, ¿qué voz vas a seguir escuchando? Porque el ruido que hacen las personas tóxicas ahoga la voz de Dios en tu vida. Las personas tóxicas son personas incorrectas. ¿Personas qué? Y te lo repito, nunca, nunca esperes algo correcto de una persona incorrecta. Por más que te jure amor eterno. Por más que te diga que eres lo mejor de lo mejor. Toda persona incorrecta te va a decir que tú eres la persona correcta mientras se beneficia de ti. Pero mientras te necesite, te va a decir lo que tú quieres escuchar. Te va a tratar como tú quieres ser tratada. Pero cuando obtenga lo que quiere y ya no te necesite o ya tenga a alguien que le ofrezca algo mejor, automáticamente va a dejar ver la relación incorrecta que tú traías. Y gracias a Dios cuando te das cuenta de eso. Gracias a Dios cuando te das cuenta de eso. Pero la pregunta que te quiero hacer es esa. ¿Hay personas incorrectas que están contaminando el diseño de tu propósito? Haz un alto. Haz un alto. Haz un alto. Porque muchos por miedo al proceso están dejando de renunciar a lo que contamina el propósito. Y sabes que tienes que renunciar a personas, pero tienes miedo del que dirán. Tienes miedo de ser criticada. Tienes miedo de ser desaprobada. Tienes miedo de ser rechazado. Pero debería darte miedo seguir viviendo por fuera del diseño de tu propósito. Eso sí debería dar miedo. La crítica de las personas incorrectas, la desaprobación o el rechazo de personas incorrectas, pero voluntariamente, después de lo que Dios te ha hablado hoy, voluntariamente elegir no renunciar a esas personas te está llevando a renunciar al diseño del propósito de Dios para tu vida. Bueno, excelente. Cierra tus ojos por un momento ahí donde estás. Si pudieras entender que el Evangelio contiene todo lo que tu vida necesita, todo lo que tu vida necesita, comenzando por el amor. Comenzando por el amor. Mira, el 90% de tus conflictos nacen en tus vacíos afectivos, por ti mismo y por las personas que te rodean. Por eso, por tus vacíos afectivos, tu problema de valor propio, tu problema de autoestima, estás mendigando la aprobación de otros. Estás pasando tu vida agradando a otros, mendigando afecto, mendigando aprobación, mendigando compañía, aunque te esté sacando del diseño de tu propósito. ¿Hace cuánto no avanzas? ¿Hace cuánto no creces? ¿Hace cuánto no vives algo nuevo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vas a permitir? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tus pensamientos, tus conductas y tus relaciones sigan dañando los planes de grandeza que Dios ha preparado para tu vida? Cambia tus pensamientos y te vas a dar cuenta cómo comienzan a cambiar tus conductas. Cambia tus conductas y vas a ver cómo comienzan a cambiar tus relaciones.
Y solo cuando has cambiado tus pensamientos y tus conductas vas a poder evidenciar si la persona tóxica era esa amiga, ese amigo, esa pareja, o si la persona tóxica eras tú. Pero este es el momento, hijos. Este es el ambiente correcto ahí donde tú estás para tomar la decisión de renunciar a lo que tienes que renunciar. No necesitas que alguien ore por ti. No necesitas un proceso de 10, 20 consejerías. No necesitas leerte un libro o tomar un curso. Solo necesitas tomar una decisión. Solo necesitas tomar una decisión. Dios no es Dios de pasado, Dios es Dios de futuro. Y te doy mi palabra que Dios jamás te va a sacar en cara tu pasado. Jamás Dios te va a sacar en cara tu pasado, porque a Dios solo le interesa que vivas el futuro que Él ha preparado para ti. Hoy Dios te invita a hacer un borrón y comenzar una cuenta nueva. No importa cómo era de grande el saldo en rojo, el Espíritu Santo tiene el poder de hacer nuevo todo aquello a lo que tú te atrevas a renunciar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento delante de ti la vida de tus hijos. Solo tú conoces las cargas que hay en sus corazones. Muchos de ellos están en el momento de renunciar. Algunos ya renunciaron y están viviendo el proceso de aquello a lo que renunciaron. Están siendo calumniados, perseguidos, rechazados. Yo te pido que los que tienen que renunciar, renuncien ahora mismo a seguir pensando de la misma manera, a seguir actuando de la misma manera. Su carne va a querer seguir actuando, pero si ellos renuncian, lo que le están es quitando ese poder para tener la libertad de tomar sus propias decisiones. La libertad es el tiempo que se establece entre la emoción y la reacción. Se pueden emocionar, pero esta palabra les da la libertad de gobernar su reacción, su decisión. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos puedan renunciar ahora a lo que tienen que renunciar. Que ellos puedan reconocer hoy tu presencia en medio de su proceso. Y puedan reconocer la voz que les está hablando en el proceso. La voz de esa persona incorrecta que quiere que se devuelvan. La voz de esa persona incorrecta que los quiere llevar a distraerse de lo nuevo. La voz de esa persona incorrecta que no quieren que vivan algo nuevo. Y que puedan acallar de una vez por todas esa voz del proceso y alinearse con tu voz que les habla de lo que está adelante. Alinearse con tu voz que les habla de lo que está preparado adelante. Amado Señor Jesucristo, que tu amor sea suficiente para ellos. Que tu amor sea suficiente para vendar sus heridas. Que tu amor sea suficiente para que ellos se sientan perdonados por sus errores. Porque solo tu amor puede cubrir multitud de errores. Porque solo tu error puede sanar multitud de dolores. Porque solo tu amor puede devolvernos el valor que un día nos quitaron. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre, hija. Sé libre, hijo. Yo siento en mi espíritu que hay personas que tienen como una tapa en la boca del estómago por ansiedad. Porque sabes que tienes que renunciar y
te da miedo renunciar a esa única vida que has conocido. Sientes dificultad para respirar, opresión en el pecho, pero que el Espíritu Santo en esta mañana te pueda sobreponer a ese temor, te pueda sobreponer a esa angustia. Hay personas en esta mañana que tienen problemas de espalda, problemas musculares serios en la espalda, dolores que los médicos no logran identificar en sus rodillas, en sus piernas, en su columna. Te hacen resonancias y no sale nada, te hacen exámenes y no sale nada. Porque esto no lo solucionan médicos, esto lo solucionan decisiones. La decisión de creerle al que resucitó y levantó al Jesucristo de entre los muertos, porque Él tiene la unción que pudre el yugo y que quita la carga. Toma la decisión, y te doy mi palabra que la unción del Espíritu Santo va a quitar esa tapa de la boca de tu estómago, va a quitar esa opresión de tu pecho, va a quitar esa carga de tu espalda. Va a quitar esa tensión de tus piernas. Porque la libertad trae sanidad. La libertad trae sanidad. Por eso ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, mientras ellos renuncian a lo que tienen que renunciar, sánalos, Espíritu Santo. Sánalos, Espíritu Santo. Que ellos puedan ir más allá de sus creencias limitantes. Que ellos puedan ir más allá de lo que hasta ahora habían creído y te puedan creer por algo nuevo. Sánalos, Espíritu Santo. Y que ellos puedan levantarse a experimentar una dimensión de libertad llamada transformación. Porque a partir de hoy sus vidas nunca más serán las mismas. Nunca más serán las mismas. Y si tú has tomado la decisión de vivir el evangelio correcto, de alinearte con el diseño del propósito de Dios a través de Jesucristo,